años manda saludos, ¿verdad? Pero ahora yo quiero pedirte que estudiemos la Biblia. Yo quiero pedirte que abramos un pasaje en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, del verso 1 en adelante, es un pasaje que conocemos muy bien. Tú has escuchado acerca de las bodas de Caná. ¿Has oído esta historia? En lo que buscas Juan capítulo 2. ¿Recuerdas qué pasó allí en las bodas de Caná? ¿Recuerdas qué pasó en las bodas de Caná? Jesús, ¿qué milagro hizo? Ya no me acordaba de ese murmullo, ¿verdad? Grande. Eso que dijeron, transformó el agua en vino. Eso es lo que hizo Jesús allí. Y vamos a leer el texto. Yo quiero que veas la realidad histórica que está pasando allí. Allí en este texto, en una boda real, de manera real e histórica, Jesús transformó unas tinajas de agua para que fuesen tinajas de vino. Vamos a leer cómo sucede este milagro ahí. Juan capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, piensa lo que está sucediendo acá. Históricamente Jesús está invitado a una boda de 2 muchachos jovencitos. Usualmente los orientales, Medio Oriente, se casaban y siguen haciéndolo muy muy jovencitos. Así que piensa en 2 muchachos, 2 jovencitos llenos de emociones. ¿Te acuerdas cuando te casaste? ¿Te acuerdas tú cuando era el día de tu boda y te casaste? Algunos yo creo que dicen: sí, hermano, he tratado de olvidarlo toda mi vida, ¿por qué me lo viene a recordar, verdad? Pero ¿te acuerdas ese día especial en que te casaste? Las mariposas en el estómago, los nervios. Esta es la realidad histórica que están viviendo en esa boda, allí en Caná de Galilea. De hecho, quiero mostrarte dónde está Caná. Si tú ves allí los mapas, lo que ves es el mar Mediterráneo y ves Europa arriba. Y entonces, si hacemos un acercamiento ahí del mar Mediterráneo, ves Tierra Santa, ves la tierra de Israel. Allí en la tierra de Israel, en los tiempos de Jesús, yo quiero recordarte que estaba dividido en sur y norte. Quiero recordarte que estaba Judea al sur y estaba Samaria al norte. Y más al norte estaba una región llamada Galilea. En Galilea es que sucede mucho del ministerio. Ahí lo tienes, abajo Judea, luego ves Samaria allí y luego Galilea, lo morado muy muy al norte. Allí es donde Jesús realiza mucho de su trabajo ministerial, en esa zona de Galilea. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén, en Judea. Pero ¿a dónde es criado? ¿Dónde se cría y se desarrolla? En Nazaret. ¿Te acuerdas que le llamaban Jesús de Nazaret? Nazaret está en Galilea. Él es de esta región, de Galilea. Es interesante que uno de sus discípulos, Natanael, dice: de Nazaret puede salir algo de bueno. Pero ¿sabes que él es de Caná? De la misma región. Es como que tú me dijeras: y del Salvador puede salir algo de bueno. Calmate, gringo, ¿verdad? O sea, es igual, lo mismo. Eran contemporáneos, eran de la misma zona. Era una zona muy sencilla, Galilea.
Y Jesús es de Nazaret. De hecho, mucho de su ministerio se desarrolla en Capernaum. ¿Recuerdas también esos nombres? También está en esa zona de Galilea, allí. Es una zona donde Dios hace mucho, Jesús hace mucho de su ministerio. Te acerco un poco allí, Galilea. ¿Recuerdas que tiene el mar de Galilea? Pues allí en Caná de Galilea, que lo ves acá, allí en Galilea hay una pareja, se está casando y tienen un problema. ¿Cuál es el problema? No tienen vino. Ese es el problema. Piensa en lo que eso implica históricamente. Históricamente se les ha acabado la bebida. Es como que tú montes una fiesta, una piñata para tu hijo y se te acabó la Coca-Cola. Es un problema. Es un problema. ¿Qué hay que hacer? Conseguir más Coca-Cola, digo, más bebida. Hay que hacer algo. Ese es el problema. Históricamente, de manera literal, no tienen vino. Ahora, uno tiene que venir a este texto y preguntarse, ¿por qué Jesús va a hacer acá un milagro tremendo? Ese es el primer milagro reportado de los evangelios. Juan es el primer milagro, de hecho le llama a esta primera señal, a este principio de señales en el verso 11. ¿Por qué Jesús va a hacer esta señal? ¿Por qué Jesús va a convertir agua en vino? ¿Será que Jesús lo hará porque, pobrecitos los muchachos, se les acabó la Coca-Cola? De hecho, te propongo que no. ¿Será que lo que Cristo quiere es mostrarse y mostrar grandes señales en ese momento? Creo que el texto nos dice que no. Él dice, aún no ha llegado mi hora, todavía no es momento de hacer eso. Y entonces, ¿por qué lo hace? Y yo quiero mostrarte cómo este milagro, este primer milagro, nos pinta un cuadro precioso de cómo Jesús, a la fecha, sigue transformando el agua en vino. Lo que Cristo va a mostrarnos acá es su gran poder. De hecho, es el poder de la resurrección. Mira cómo comienza allí el verso 1 en nuestro texto. Capítulo 2, verso 1 allí. Dice, al tercer día. ¿No te llama la atención esa frase? Al tercer día se hicieron unas bodas. Y es que lo que el texto nos va a mostrar es el tremendo poder de Jesús. Al tercer día es una referencia directa siempre en nuestra mente hacia la resurrección y el poder de la resurrección. Y lo que vamos a ver acá es el poder de la resurrección mismo. Es el poder de Dios. El poder de Dios que sigue transformando el agua en vino el día de hoy. Ahora, ¿cómo? Por supuesto, lo que tenemos acá es un pasaje literal de una boda literal donde vino literal hizo falta. Pero lo que yo quiero que tú veas es un cuadro que este milagro pinta. Un cuadro que nos va a enseñar cómo el día de hoy Cristo sigue transformando el agua en vino. En primer lugar, mira, tenemos que darnos cuenta que estamos en una precaria condición. El maestro puede transformar esa precaria condición. ¿Qué era el problema en el texto? ¿Cuál es el problema en la historia? No hay vino, no tienen vino. Ahora, ¿qué es el vino en la Biblia? El vino en la Biblia, fíjate, aunque aquí en la historia es un vino literal, el vino en la Biblia nos recuerda acerca del gozo que hay. El vino representa en la Biblia el gozo. El vino consistentemente en la Biblia nos muestra la comunión con Dios. El vino en la Biblia nos muestra la sanidad de las heridas. Mira cómo la Biblia lo muestra allí por todos lados. Dice la Biblia allí en el Salmo 104, en el verso 15, hablando el salmista acerca de las cosas que ayudan, dice, el vino que alegra el corazón del hombre. El vino alegra. Ese es el propósito del vino o el cuadro que vemos en el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Por otro lado, hay un pasaje interesante. Tú sabes que la Biblia no es un libro de fábulas. La Biblia no es un libro de fábulas. La Biblia es un libro de historia y es un libro poético y es un libro de doctrina, argumentación en sus epístolas. No es un libro de fábulas. Pero en la Biblia hay algunas pocas fábulas. Son muy buenas de leer. Una está ahí en Jueces capítulo 9. ¿Recuerdas que es una fábula?
¿Te acuerdas cuando la liebre le dijo a la tortuga? Tortuga, por supuesto tú sabes que la liebre no habla. Entonces sabes que es una fábula. Bueno, eso es lo que está sucediendo acá. Un hombre en Jueces 9 va a contar una fábula y hace que los árboles hablen. Y entonces dice que la vid, este árbol cuyo fruto es uvas, y de las uvas sale el vino. Mira lo que dice la vid. La vid les respondió a los otros árboles: he de dejar mi mosto, es decir, mi vino nuevo, recién sacado, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y la respuesta es no, no lo voy a hacer. El vino alegra a Dios y a los hombres. El vino es gozo, el vino es alegría, como un cuadro consistente en las Escrituras. Pero el vino es comunión, te decía yo. En Génesis capítulo 14, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, se acerca a Abraham. Y Abraham va a compartir con él. ¿Y sabes qué hace Melquisedec? Dice ahí en Génesis capítulo 14, verso 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué sacó? Pan y vino. Sacó pan y vino para compartir con Abraham. Él saca pan y vino, porque vino es comunión. Por cierto, ¿quién más sacó pan y vino? Sabes que he tenido la oportunidad de predicar esto ya en otro sitio. En otro sitio alguien dijo: pan y vino. ¿Quién tiene pan y vino? Marcelino, pan y vino. Me dijeron: no es Marcelino, ¿verdad? ¿Quién más en las Escrituras sacó pan y vino? Jesús. A la hora de tener Eucaristía, comunión, la mesa del Señor, para tener comunión, ¿sabes qué sacó Jesús? Vino, pan y vino. Allí en Mateo capítulo 26, ¿recuerdas? En el verso 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, que está llena de vino por el contexto, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Y mira qué desenlace más tremendo el que nuestra vida va a tener. Porque Jesús dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Y os digo, y mira lo que dice: os digo, desde ahora no beberé más de ¿qué? De este fruto. Es vino, es fruto de la vid. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿A dónde lo vamos a beber? En el reino de mi Padre. ¿Sabes qué vamos a tener en el reino del Padre? Vino. Vamos a tener vino. ¿Por qué vamos a tener vino? Porque vamos a tener comunión, gozo, alegría, plenitud. ¿Cuál es el problema de esta boda? No hay vino. Yo quiero proponerte esta mañana que ese es el problema de nuestra sociedad el día de hoy. No tienen vino. No hay gozo, no hay alegría. ¿Sabes? Yo vengo después de 2 años aquí al país y no hay vino. Pero vengo de una sociedad en Bogotá donde no hay vino. No tienen vino, no hay gozo, no hay plenitud, no hay alegría, no hay comunión con Dios. Y cuesta la comunión unos con otros. El problema que vivimos hoy en día sigue siendo el problema de las bodas de Caná. No hay vino. ¿Sabes qué más representa el vino? Es la sanidad de las heridas. ¿Recuerdas el buen samaritano que ayudó a un hombre golpeado? ¿Sabes cómo le ayudó? Dice ahí en Lucas 10. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, de este hombre golpeado, y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles, ¿qué les echó? Aceite y vino. Y cuidó de él, ¿verdad? ¿Sabes? Es que el vino cura las heridas. Vivimos en una sociedad con resentimientos, con heridas abiertas, que no han perdonado. Vivimos en una sociedad sin gozo, sin esperanza. Una sociedad que no tiene comunión. Una sociedad cuyas heridas están abiertas. Dime si no es cierto. Las personas que tú ves a tu alrededor no tienen vino.
Y es un verdadero problema. Pero sabes, yo me temo que en una iglesia como la nuestra, muchos acá esta mañana han venido y dicen: hermano, ahí me está describiendo a mí. Yo he perdido el gozo. Yo no tengo vino. Yo no tengo esa comunión con Dios que debería tener. Yo no he perdonado. Yo tengo resentimiento. Yo soy una persona que no tiene vino. Y es una precaria condición. Ese es el problema que está allí en las bodas de Caná. Y sigue siendo el problema de nosotros el día de hoy. Personas que están resentidas y que dicen: es que lo que me hizo. Y lo disfrazamos. Como creyentes aprendemos a disfrazarlo. Decimos: hermano, yo no le deseo mal a nadie. No, yo he dejado que el Dios vengador y justo sea el que venga y aplaste a ese. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo con un deseo, con un cliché cristiano. Cuidado. Resentimientos abiertos, heridas no sanadas, falta de comunión con Dios, falta de gozo. No tienen vino. Qué tremendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un milagro. Necesitamos el milagro de las bodas de Caná. Mira lo que hizo Jesús, ¿sabes? Muchos creo que podríamos claramente ser descritos, muchos de nosotros, o muchos de los que están a tu alrededor, hermano, muchos de tus hijos, muchos de quizás tu esposo, tu esposa, muchos de tus compañeros de trabajo podrían ser descritos con el Salmo 6:6, que te lo dejo citado allí. Mira lo que dijo el salmista ahí: me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. Inundo de llanto mi lecho, mi cama. Riego mi cama con mis lágrimas. Yo a veces, una de las características de Bogotá es que es una ciudad que tiene muchos edificios con muchos apartamentos. En porcentaje hay pocas casas. Y ves torres y torres, centenares de torres y torres de apartamentos. Y lo que ves es un montón de ventanitas. Ventanitas, hasta el piso 20, piso 15, ventanitas. Y yo a veces voy por las calles pensando: cada una de esas ventanitas es una familia con una realidad, que quizás ha regado su cama de tanto llorar. No tienen vino. Es una sociedad que no tiene vino. Y esto debería cargarnos. Pero es lo mismo acá. Tanta casa, tanta cuestión difícil, y la gente no tiene vino. ¿Qué se hace? Bueno, mira, necesitamos un milagro de parte de Dios. Viene María, madre de Jesús, y se acerca a él en el verso 3, ahí en nuestro texto. Juan capítulo 2, verso 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ese es el problema. Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es como un reproche. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque, ¿sabes? María, esta santa mujer, tiene en ese momento un plan distinto al de Jesús. Es evidente. Ella tiene una forma de hacer las cosas. Tiene un plan. Y su plan no va a resolver el problema. Yo quiero decirte, este mundo es un mundo que no tiene vino. Y tu plan, mi plan, no va a resolver el problema. Es que, fíjate, que el gozo regrese, que la plenitud regrese a las familias que están a nuestro alrededor, a nuestras propias familias y a nuestra vida. No funciona a nuestra manera. Funciona a la manera de Dios. Por eso, fíjate, de manera muy humilde, ella cae en cuenta y dice en el verso 5: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es que si vamos a recuperar el gozo, la comunión con Dios, será a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y vamos a hacer todo lo que nos dijere. Ahora, la solución, fíjate, si el problema es no tienen vino, ¿cuál es la solución? La solución está allí, mira, en el verso 6. Verso 6, es llenarnos. Es que el maestro puede transformar esa precaria condición en una preciosa llenura. Mira cómo lo dice. Verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua,
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el comando que va a dar Jesús? La orden de Jesús: llenad las tinajas de agua. Es el verbo en imperativo que está acá. Jesús se levanta y le dice a los sirvientes, a los que servían: llenad las tinajas de agua. Entonces uno tiene que preguntarse si el vino, yo quiero recordarte que esto sucedió de manera literal, literalmente llenaron de agua 6 tinajas de piedra que estaban allí. Pero entonces si el vino consistentemente en la Biblia representa el gozo, la alegría, la plenitud, el vino representa esa comunión con Dios, representa la sanidad de esas heridas, ¿qué representa el agua? Y muchos ya les vino un pasaje como Efesios capítulo 5, verso 26. ¿Recuerdas que el agua es la palabra de Dios? Consistentemente en las escrituras dice allí Efesios 5 que Jesús tomó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es esa agua que purifica. La Biblia, ¿recuerdas lo que dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y recuerdas cómo sigue? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. ¿Recuerdas cómo es comparado? Si el varón es un árbol, será como árbol. ¿Qué es el agua? Es la palabra. Son las dos similitudes. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mira, la palabra de Dios es el agua. ¿Cuál es el problema de esta sociedad, hermano? ¿Cuál es el problema en las bodas de Caná? No tienen vino. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la orden de Jesús? Llenad las tinajas de agua. ¿Sabes qué debemos hacer? Debemos llenar esta sociedad de agua. No tenemos tiempo para verlo y voy a saltar unos versos allí, pero sabes que el número 6, es interesante que el verso 6 mencione el número 6. Dice allí, estaban allí, ¿cuántas tinajas de piedra? 6 tinajas de piedra. ¿Recuerdas quién es el alfarero? Dios. ¿Y quién es el barro? Nosotros. Y Él nos forja. ¿Sabes que nos forma en tinajas de barro, vasijas de barro, tinajas de piedra? Tú y yo, y sabes que el 6 es un número que representa al hombre. ¿Sabes que el hombre fue creado en el día 6? Es un cuadro perfecto de nosotros. ¿Quiénes deben ser llenados de la palabra de Dios? Nosotros. ¿Cuál es la solución ante un mundo que no tiene gozo? Llenar a los hombres de la palabra de Dios. Tenemos que llenar esta sociedad de palabra de Dios. De hecho, es obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, recuerdas que Jesús se para y dice: el que tiene sed, venga a mí, y de su interior corre y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y nos explica más adelante, fíjate, esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu, con E mayúscula, que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Él todavía no había sido glorificado. ¿Qué es el agua? Es la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Mi hermano, en una sociedad que no tiene gozo, que ha perdido toda esperanza, la solución es llenar las tinajas de agua, es llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Fíjate que esto funcione. Hermano, yo le estoy hablando de una situación real, una injusticia terrible que yo estoy viviendo. ¿Qué debo de hacer? Estoy deprimido, ahí en mi trabajo es injusto, allí mi familia, las cosas no están saliendo bien, la situación económica. ¿Usted por qué vive en una ciudad pujante? Que vieras que está decayendo, como todo en Latinoamérica, pero aquí la cosa está difícil, te creo, por todos lados. Y usted me sale con que la solución es leer la Biblia. ¿Sí? Porque Cristo sigue transformando esa agua en vino nuevo, en nuevo gozo, de manera sobrenatural. ¿Quién hace el milagro?
¿Los sirvientes? ¿Quién hace el milagro? Jesús. Jesús es quien puede transformar el agua en vino, no los sirvientes. ¿Quién llena las tinajas? Jesús. ¿Jesús? Los sirvientes. Los sirvientes llenan las tinajas. ¿Sabes? Nosotros no podemos cambiar esta sociedad. Jesús puede. Tú no puedes cambiar tu familia. Jesús puede. Pero ¿sabes qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Llenar esta sociedad, llenar a los hombres, llenar a tus hijos, llenar tu familia de agua, del agua de la palabra, de la obra del Espíritu Santo. Mira, Dios puede. Cuando llenamos esta sociedad, ¿cómo es posible que un creyente esté con su hijo en el siglo II, allí en el Coliseo, y que el hijo le diga: papá, nos van a comer los leones? Sí, nos van a comer los leones. ¿Y va a doler? Sí, hijo, va a doler, pero un ratito. Luego de esto vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un hombre esté en su lecho de muerte y entonces esté dando consuelo en su lecho de muerte a sus hijos, diciendo: tranquilos, esto también pasará, y esté lleno de gozo? ¿Cómo es eso posible? Porque Cristo sigue transformando el agua en vino. ¿Cómo es posible que una mujer llegue a su casa y tenga un mal marido, un mal esposo, y pueda atenderle con una sonrisa genuina y pueda abrazarle y decirle: bienvenido a casa, cuando la mayoría dirían: ¿por qué regresaste? ¿Cómo es eso posible? Porque Cristo sigue transformando el agua en vino, porque son tinajas llenas de agua. ¿Cómo es posible que padres con una hija con cáncer puedan pasar con gozo y puedan consolarse el uno al otro diciendo: hey, Dios ama a nuestra hija más de lo que nosotros podemos amarla, y esto ha venido de su amor? ¿Cómo es eso posible? Porque Cristo sigue transformando el agua en vino. Solo así, solamente así. Y sabes, esto impacta a este mundo. Mira cómo termina nuestra historia allí, nuestro texto. Dice allí en el verso 8, versos 7 y 8. Mira, Dios puede, hermano. Dios puede regresarte esa frescura. Dios puede regresarte ese gozo. Dios puede regresar a esta sociedad ese gozo, esa frescura, esa comunión. Dios puede sanar las heridas de esta sociedad, de tu familia, de tus hijos. Dios puede. Él sigue transformando esa agua de la palabra en gozo, en vino nuevo. Pero nos toca a nosotros llenar esta sociedad de agua, llenar las tinajas de agua. Dice ayer el verso 7, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y sabes, los sirvientes las llenaron. ¿Cómo dice? Las llenaron hasta arriba, tanto como sea posible. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron al que estaba encargado de la boda. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, o sea, cuando ya están borrachos, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sabes, el Señor nos ha permitido ver muy buen fruto allá en Vida Nueva, Bogotá. Dios está obrando de una manera impresionante. Realmente muchas familias están siendo transformadas por la obra del Espíritu Santo, y muchos están cambiando su lamento en baile. Muchos están siendo transformados de agua a vino. Es increíble lo que Dios está haciendo allá. Y algunos llegan y preguntan, observan, ya sea de ahí de Bogotá, o personas que llegan y me dicen: hermano, ¿y qué están haciendo? Lo mismo que estamos haciendo acá. Lo mismo, llenando tinajas de agua. Eso es todo lo que hacemos. Llenar tinajas de agua hasta arriba, tanto como nos sea posible. Es que la obra es del Señor. El milagro es del Señor. Es Él el que transforma el agua en vino, no nosotros.
Pero estamos llenando tinajas de agua. ¿Qué hago con mis hijos, hermano? Llénalos de agua. ¿Qué hago con este marido amargado que tengo? Amén, dijeron algunas, ¿verdad? Dilo con libertad. Amén, dijo alguien ahí. Llénalo de agua. ¿Qué hago con mi situación compleja? Llénate de agua. Es que no hay otra manera. Y eso va a funcionar, hermano. Cristo sigue transformando el agua en vino con el poder de la resurrección. ¿Sabes? Es Él el que nos da este gozo de su palabra. Cuando tú estás en la palabra, es Él el que nos llena. Yo te dije que iba a saltar algunos versos allí, ¿verdad? Es Él el que nos muestra cómo esto es posible, porque es Él el que tiene el poder de hacerlo, no nosotros. No nosotros. Mira, hermano, llénate de agua. Y sabes, esto impacta la vida de muchos. Cuando nuestro gozo sale afuera, cuando la gente ve que en medio de las dificultades, en medio de las injusticias, en medio de la desesperanza que hay, cuando la gente ve que en medio de esas situaciones adversas hay gozo genuino, dicen, wow, ¿aquí qué pasó? Y el maestresala prueba esto y dice, esto es un mejor vino. ¿Leíste conmigo cómo termina el verso 10? Luego que han bebido todos, dice, han bebido mucho, sale el inferior, mas tú has reservado, ¿el qué has reservado? El buen vino. ¿Sabes que Dios te puede dar un gozo nuevo que ni este mundo te puede dar? Que es superior al gozo de este mundo, que el gozo de este mundo, la paz de este mundo es pasajera y que depende de las cosas externas y de las situaciones, pero que el gozo que te da el Señor no depende de las cosas pasajeras. Es el buen vino, es el mejor vino que se puede tener. Pero tú y yo debemos llenarnos de agua. Y sabes, lo que me impacta es que eso trae gloria a Dios. La Biblia dice, fíjate, en Jeremías capítulo 15 verso 16, mira qué tremendo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue, ¿qué dice? Por gozo y por alegría de mi corazón. Yo puedo darte testimonio como vez tras vez tras vez, en los momentos más complejos de mi vida, donde el vino no hay vino, su palabra ha sido por gozo. Su palabra ha sido por alegría del corazón. ¿Has experimentado todo esto? ¿Estás siendo una tinaja que está llena hasta arriba? Porque Cristo sigue transformando el agua en vino. Él sigue cambiando nuestro lamento en baile. Te presento un pasaje acá que acabo de pasar. Es este, Salmos 30:11. ¿Recuerdas este pasaje? ¿Has cambiado mi lamento en baile? Cristo sigue haciendo esto. Desataste mi cilicio, me quitaste la ropa de luto y me ceñiste o me vestiste de alegría. Cristo sigue haciendo eso. Yo recuerdo en medio de la situación de cáncer de Camilita, mi hija. Muchos acá oramos por esto. Y por cierto, Camilita está muy bien. Camilita está por cumplir 6 años, ya está grande esta chica y anda corriendo por todos lados y es una niña completamente sana. Dios la sanó. Pero mira, como yo lo describo, es que yo quisiera el resultado, pero no me hubiera gustado pasar por el proceso. Pero no se puede, ¿verdad? Tiene que pasar por el proceso para tener el resultado. El proceso fue duro, terrible, de muchas lágrimas, de desesperanza. Por muchas ocasiones no había vino. Y el Señor nos regaló, en realidad le regaló a Carito este trozo de las Escrituras, y su palabra nos fue por gozo y por alegría en el corazón. Ahí en Job capítulo 11, verso 16, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Y su palabra nos fue por gozo y por alegría en el corazón. Hermano, Dios puede transformar nuestro lamento en baile. Él sigue transformando el agua en vino, y en el cielo habrá completo gozo, porque Cristo enjugará
toda lágrima de los ojos de nosotros. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabes dónde vamos a tener plenitud de gozo completa, absoluta? Allí, en el reino del Padre, cuando compartamos ese vino con Él. Yo siempre he dicho, hermano, que un creyente deprimido es una tinaja vacía. ¿Has visto personas que tú dices, hermano, ¿cómo está? Allí, ahí vamos. Bien, hay que decir, ¿verdad? ¿Has visto personas así? No, hermano, mira, llénate de agua, hasta arriba, hasta arriba. Y no se trata de andar carcajeándose, ja, todo el tiempo, no. Se trata de tener ese gozo que solo viene de Él, inexplicable. Dios sigue transformando esa agua preciosa, esa obra del Espíritu, en un vino nuevo, en un vino superior. ¿Y sabes por qué lo hace? Lo hace para manifestar su gloria. Mira cómo termina nuestro texto. ¿Sabes cómo Dios se glorifica? Cuando hay creyentes que tienen un gozo inexplicable, cuando han sanado sus heridas, este mundo se impacta y cree en Él. Dice allí nuestro texto al final, verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué dice? Y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. ¿Cómo podemos alcanzar a este mundo perdido? ¿Cómo podemos nosotros impactar a esta sociedad? Papás que estamos acá. ¿Cómo tu vida puede impactar la vida de tus hijos? ¿Cómo la gloria de Dios se va a manifestar en una iglesia? ¿Será que necesitamos, quiero que notes las palabras pequeñas, ¿será que necesitamos un show de milagros? ¿Será que necesitamos que alguien levite, flote, haga algo extraordinario para impactar esta sociedad? Yo te propongo que lo que manifiesta la gloria de Dios es que Cristo siga transformando agua en vino. Quiero que notes las palabras pequeñas ahí en el versículo 11. Dice ahí, ¿qué le llama Juan? Principio de señales. ¿Sabes? Principio de señales. Principio de señales es una frase que significa el inicio de los milagros de Jesús, por supuesto. Pero sabes que también da una connotación de esta señal principal. Esta señal tan importante. Ahora sígueme, por favor. Nuestro texto comienza con en el tercer día. Es el poder de la resurrección. Y nuestro texto termina diciendo es una señal principal. Es el inicio de muchos milagros. Es un milagro principal. ¿Sabes? Si lo piensas físicamente, históricamente, lo que está sucediendo es tremendo. Él está transformando lo que no es en algo que es. Agua en vino. Es increíble. No necesitamos ser químicos para entender que el vino no viene del agua. ¿Estás de acuerdo? Es increíble lo que físicamente está sucediendo. Pero la verdad es que Cristo hizo otras cosas muy increíbles. Cristo resucitó muertos. Eso es impactante. Cristo alimentó a 5,000 personas, 5,000 varones, probablemente 15,000 o 20,000 personas en un monte. Cristo caminó sobre el agua. Pero ¿por qué esta señal es tan determinante? ¿Por qué esta señal es tan importante? ¿Por qué esta señal manifiesta su gloria de manera muy principal? Porque nos muestra el inicio de lo que iba a ser el ministerio de Jesús por los siglos, hasta el día de hoy. Porque nos muestra que Dios con su poder sigue transformando. Él transforma familias, Él transforma personas, Él transforma sociedades. Él sigue transformando agua en vino en cada ocasión. Y eso es lo que Jesús ha hecho. Mira, hermano, cuando veas una vida transformada, piensa en el tremendo poder de Dios que eso implica. Es un milagro principal.
Y Dios puede, en tu caso Dios puede. Dios sigue transformando la llenura del agua, la llenura del Espíritu en un gozo nuevo, en la sanidad de las heridas. Ese resentimiento que tienes puede ser hecho a un lado. Esta sociedad resentida que está abriendo heridas hoy en día, ¿estás de acuerdo? Está abriendo heridas y está dañada. Puede ser sanada por la transformación del agua en vino. ¿Y qué hacemos, hermano? Llenemos esta sociedad de agua, de la obra del Espíritu Santo, porque esto manifiesta su gloria. Hay un pasaje en Salmo 40 que a mí me impacta mucho. Dice Salmo 40 que Dios hace eso. Dios puede transformar tu llanto, tu situación complicada, puede transformarla en victoria. Él puede. Dios puede transformar. Él puede sanar a quien está enfermo, pero todavía más poderoso, puede darle paz y gozo al que está enfermo. Eso es increíble. Dios puede, hermano. Dice allí la Biblia en Salmo 40, pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dime si no es cierto que a veces podemos estar incluso en el pozo de la desesperación, hasta acá ahogados en desesperación, del lodo cenagoso. Pero Él me sacó de ahí y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué tremendo lo que Dios puede hacer. Pero ¿sabes por qué lo hace? Por la parte final del verso. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nuestro texto termina diciendo, Cristo hizo esto, este principio de señales, y manifestó su gloria. Y muchos creyeron en Él. No vamos a impactar esta sociedad con tinajas vacías. No. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos allá en Bogotá? Lo mismo que hacemos acá, lo mismo que hacemos en Guatemala, en Nicaragua y en Costa Rica. Llenamos tinajas de agua, del agua de la palabra de Dios. Y es Cristo quien transforma esa agua en vino nuevo, esa tristeza en gozo. Mira, hermano, el Maestro puede transformar nuestra precaria condición en una preciosa llenura para manifestar su gloria. Él lo sigue haciendo el día de hoy. Él puede hacerlo en tu vida, en tu familia y en la vida de los que están a tu alrededor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque es por tu gracia. Gracias, Señor, porque es por la obra de tu Espíritu y por tu gran poder, Señor, que tú sigues transformando el agua de tu palabra en gozo. Yo te pido por aquellos entre nosotros, Señor, que están con alguna necesidad, que están con alguna situación donde han perdido el vino, donde no hay gozo. Señor, con una necesidad donde ellos saben que tienen heridas abiertas. Yo te suplico, mi Señor, que tú nos permitas llenar las tinajas de agua hasta arriba. Permítenos, Señor. Y Señor, permítenos ver tu poder obrando en nuestras vidas. Que tú sigas transformando esa agua en vino bueno, en vino nuevo. Te amamos, Señor, y te suplicamos que tu poder, el poder de la resurrección, siga siendo tangible en nosotros el día de hoy. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti.
Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.